Hola, buenas noches, bienvenidos a la nueva entrega de mi sección Hipérbole de Literaturba. El día de hoy vamos a hablar de un autor, de un filósofo, de un ensayista, que es uno de mis más queridos, que es uno de los que más admiro, de los que más aprecio, de los que más me ha hecho encabronar, de los que más me ha hecho cuestionarme mi propia vida, la vida de los demás, de los que más me ha puesto en jaque con respecto a mis propias ideas, con respecto a mi propia visión del mundo. Y él es Cioran. Hace muchos años, cuando yo estaba en la preparatoria, creo que fue un poquito después de la preparatoria, resulta que estaba pasando por un momento terrible, todo me estaba saliendo de la verga. En mi casa nos habían embargado las propiedades, nos habían sacado corrido de la casa porque no pagábamos la renta, estábamos realmente muy mal de dinero, y además coincidió con que en ese momento yo tenía una relación de pareja súper enfermiza, súper desquiciante, y mi novia de ese momento se había embarazado, no sabíamos qué hacer. Al final ella decidió abortar al hijo, y yo me sentí muy mal porque creo que en el fondo pues a mí sí me hubiera gustado tenerlo. Total que era un momento bastante terrible de mi vida, incluso pensé en ese momento en suicidarme. Pensaba mucho cómo lo haría, se me ocurrían mil formas. Me acordaba sobre todo de la manera en que lo hizo Virginia Woolf. Ella se puso un abrigo, lo llenó con piedras y se metió al río que estaba cerca de su casa y se quedó ahí hasta que se ahogó. Y entonces yo pensaba, pues ¿qué me pondré yo? Cartuchos de Nintendo, reproducciones del calendario azteca, ¿qué chingados me pondré yo? Y entonces yo estaba como muy obsesionado con el suicidio. Resulta que los nacos, cuando nos dejan nuestras parejas o cuando tenemos una ruptura amorosa, pues escuchamos a José José, escuchamos El Triste, Gavilano Paloma, y lo hacemos pues no para aliviarnos, sino para sentirnos peor, para echarle sal a la herida, como se dice por ahí. Y los nacos, y que además somos intelectuales, cuando estamos de la verga y cuando queremos matarnos, lo que hacemos es leer a Cioran, justamente por lo mismo, porque Cioran es el padre del pesimismo, es el inventor, es el precursor, es el que redefinió o que definió el pesimismo postmoderno, el pesimismo como lo conocemos ahora. Él tenía la idea, para ponerlo en términos muy simples, de que todo estaba de la chingada y de que nada valía la pena y de que el mundo era una mierda. Solamente que él lo explica, él lo expone en sus libros de una manera hermosa, poética, exquisita. Resulta que incluso Cioran y la poesía están muy cercanos. Él mismo siempre desprecia a todos, a los policías, a los sacerdotes, a los escritores mismos, pero dice que los únicos que se salvan de la sociedad son los poetas, que ellos sí tienen la respuesta. Incluso él confiesa en algún momento que él hubiera querido ser poeta. Yo creo que en un sentido lo fue, porque su prosa, sus ensayos son absolutamente poéticos, bellos, sonoros, rítmicos. Es una maravilla leer a Cioran. Entonces, como yo les decía, en este momento terrible de mi vida, de que me quería suicidar, leí a Cioran y leí este libro que se llama Breviario de Podredumbre, que ya el nombre les dirá más o menos la pinche mente desquiciada de este loco que se llama Cioran. Y en este libro en particular viene un texto donde se habla a favor del suicidio. Ahorita les voy a decir qué pasó cuando yo leí ese pasaje, cuando yo leí ese pequeño ensayo, y en qué terminó toda esta idea mía de matarme. Por lo pronto les quiero hablar un poco de Cioran. Cioran nació el 8 de abril de 1911 en Rasinari, que es un pueblo en Transilvania, en Rumania. Por supuesto que un tipo tan siniestro tenía que haber nacido en Transilvania. Solamente él y los pinches vampiros culeros podrían ser de ese lugar inhóspito y terrible. Cioran cuenta que él tuvo una infancia muy feliz. Le gustaba pasear por los bosques y por las montañas y dar vueltas cantando, conectado con la naturaleza, y las aves se posaban en sus brazos y los animales tomaban de sus manos. Él decía que era como un lugar idílico este bosque en el que vivía.
pero a los 10 años su familia le anuncia que tienen que dejar el bosque para irse a vivir a la pinche ciudad culera y superficial y vacía. Él habla de este pasaje y escribe un fragmento que a mí me gusta mucho y se los voy a leer. Dice: yo amaba enormemente aquel pueblo y jamás podré olvidar el día, ni tampoco la hora en que mis padres me sacaron de allí. Ellos habían alquilado un auto y yo lloraba todo el tiempo, puesto que tenía el presentimiento de que el paraíso se había terminado. Él dice que fue en este momento cuando experimentó por primera vez la angustia, el dolor, el sufrimiento, el mal hado. Dice que por esa edad experimentó por primera vez un sentimiento al que él llama ennui. Ennui en francés significa aburrimiento, pero realmente el ennui en términos filosóficos, en términos de Cioran, es un aburrimiento crónico que te desangra por dentro, es un aburrimiento que no puedes controlar, es un aburrimiento que nada puede saciar, es un aburrimiento que te impide hacer una vida normal y que te impide ser feliz, que te impide sonreír, que te impide excitarte, que te impide todo. Es un aburrimiento que te abruma, que te tumba y que no te permite hacer una vida normal, que no te permite alcanzar eso que quieres. Hablando de este ennui, cuenta Cioran en un fragmento lo siguiente: jamás olvidaré esta experiencia. Me refiero al vacío esencial, que es una extraordinaria tomada de conciencia de la soledad del individuo. El ennui es la gran amenaza espiritual, una especie de tentación diabólica. Es una de las primeras veces en las que Cioran usa esta imagen de lo diabólico, de lo demoníaco, para referirse al lado oscuro del ser humano. Él fue muy clavado de la mitología que tiene que ver con los demonios, que tiene que ver con el mal, con la maldad. Sobre todo él le interesaba mucho el aspecto bíblico, el aspecto cristiano de los demonios. A pesar de que fue un gran detractor de la religión católica, de las religiones cristianas, él tenía una relación muy conflictiva con su papá, justo porque su papá era sacerdote, era un sacerdote de profesión, un sacerdote cristiano, y él odiaba prácticamente a su papá porque tenía fe, porque su papá se dedicaba prácticamente a convencer a los demás de que Dios los iba a salvar. Escribe Cioran al respecto: no me gustaba tener un padre cura, era una cuestión de orgullo, puesto que para mí creer en Dios significaba humillarse. ¿De qué sirve tener fe si uno sufre tanto, si uno es víctima todo el tiempo? En esta época, Cioran padecía de un insomnio crónico terrible. Cuentan que a veces dormía 1 hora, a veces dormía media hora, o a veces de plano no dormía nada. Él aprovechaba las noches para hacer 2 cosas que le encantaban, eran sus actividades favoritas. Una era leer, por supuesto, iba a la biblioteca, y la otra era coger, iba a los burdeles con las prostitutas. Se la pasaba en eso, en el gozo de la lectura y en el gozo de la carne o de la piel. Escribe en su juventud un libro que se llama En las cimas de la desesperación, que me parece un gran documento del pensamiento adolescente pesimista, de este adolescente que cree que nada vale la pena, que todo está de la verga, que todo está en su contra. Es un gran texto, yo creo que es uno de los mejores libros de Cioran, a pesar de que lo escribió muy jovencito. Creo que refleja mucho de lo que Cioran es y será durante toda su vida. Si lo pueden encontrar, cómprenlo, porque de verdad que es una joyita. Por ahí de 1937, Cioran sale de esta crisis de insomnio y escribe un libro que se llama De lágrimas y de santos, donde habla sobre el misticismo, donde habla sobre los santos cristianos, pero siempre de una perspectiva blasfema, terrible, crítica. Era tan fuerte el libro que muchos editores lo rechazaron y dijeron: si yo publico eso van a venir a quemarme la editorial, o por lo menos nos vamos a meter en un pedote legal, y entonces no se lo publicaron. Finalmente el libro sale y se vuelve un gran éxito, se vuelve un éxito de ventas descomunal. Cioran cuenta que después de sacar ese libro, él se sentía muy mal
consigo mismo, tenía una crisis existencial terrible, y entonces se acercó a su mamá pensando que pues ella lo iba a cobijar, que ella lo iba a proteger, lo iba a consolar, y le dice: mamá, ya no puedo más, no sé qué hacer. Y la mamá le contesta muy ojetemente: si hubiera sabido que te convertirías en este pusilánime, te habría abortado. Entonces Cioran ahí descubre que ni siquiera hay respuesta, o ni siquiera hay salida en el amor materno. Se siente más solo que nunca, más desesperado que nunca, y empieza a comprobar o a confirmar esta idea de que no hay salida. Es a partir de esta experiencia, de este momento, que escribe Breviario de Podredumbre, que además al ratito les voy a leer un fragmento del texto del suicidio, que también es un exitazo de ventas, que también se convierte en un referente de la filosofía universal. Por esa época ya es muy amigo de Sabater, de Octavio Paz, de Paul Celan, de puros chingones, de puros grandes. Saca un siguiente libro de silogismos, al que le va muy mal, sobre todo en contraste con los otros libros que me habían vendido miles y miles de ejemplares. Este vende solamente 500 ejemplares, y entonces Cioran, que basaba mucho de su poca felicidad en el éxito literario, se hunde de nuevo en la depresión y empieza a sentirse peor que nunca. Cioran en esta época tiene una anécdota muy interesante. Él dice que él jamás podría ser antifeminista, por una razón que además es bastante machista, pero se las voy a contar. Resulta que este libro de silogismos nadie lo quiso reseñar porque les parecía un libro malo. La única reseña que apareció en Francia fue la de la revista Elle, esta revista como de modas, como de chismes, incluso como de temas superficiales y banales. Sacó una reseña muy buena, además cuenta Cioran, de su libro, una reseña en la que él dice que captan totalmente la esencia del libro, y entonces él está muy agradecido con estas revistas de chismes, y también se da cuenta que nada es como lo pintan, que las cosas pueden ser complejas, que incluso una revista barata, tonta, puede hacer una gran reseña de un libro muy complicado, porque además es uno de los libros más difíciles de Cioran, sin duda alguna. Cioran deja de escribir, escribe cada vez menos y menos, hasta que llega un punto en el que empieza a decir que se arrepiente de haber escrito también, que se arrepiente de haber escrito tanto. Él dice que con un libro hubiera bastado, que el resto de su obra es una mierda, que perdió el tiempo, que se dedicó a una actividad que no le trae ninguna felicidad, y que nadie incluso debería escribir, que escribir es una actividad banal y que no tiene ningún sentido. Era un exagerado, como vemos, era un tipo justamente hiperbólico, era un tipo que si le gustaba algo como la música, decía que la música era divina, que los autores o los grandes compositores eran más grandes que Dios, o más importantes que él. Muchos de los aspectos de su vida, les repito, fueron un misterio, pero sí se sabe que tenía una vida por lo menos afortunada. Entonces siempre esta otra parte del pesimismo es algo que yo he puesto en duda. Yo no sé por qué, incluso siendo un gran defensor del suicidio, yo no sé por qué nunca lo cometió. Siendo un gran defensor de que la vida era una mierda, yo no sé por qué sí vivía, pues, ¿no? Sí se daba espacios para disfrutar. Siempre me ha parecido que hay una contradicción en estas cosas. Por supuesto que alguien puede debatir eso y puede decir que estoy equivocado, pero a mí me llama la atención porque siento que hay una gran desconexión entre su ideología, su filosofía y su estilo de vida. Pero bueno, el punto es que justamente yo en esta crisis en la que tenía ganas de matarme, en la que ya había decidido incluso hacerlo, comprar una pistola y darme un tiro con una bala de plata, porque además no sé por qué, por mamón, ¿no? Vayan ustedes a saber por qué. Yo pensé que lo iba a hacer así. Al final leí el libro de Breviario de Podredumbre. Les voy a leer el fragmento exacto que leí para que vean más o menos cómo estaba la cosa. El texto se llama Recursos de la autodestrucción. Nacidos en una prisión, con fardos sobre nuestras espaldas y nuestros pensamientos, no podríamos alcanzar el término de un solo día si la posibilidad de acabar con todo no nos incitara a comenzar al día siguiente.
Los grilletes y el aire respirable de este mundo nos lo quitan todo, salvo la libertad de matarnos. Y esta libertad nos insufla una fuerza y un orgullo tales que triunfan sobre los pesos que nos aplastan. Poder disponer absolutamente de uno mismo y rehusarse, ¿hay don más misterioso? La consolación por el suicidio posible amplía infinitamente esta morada donde nos ahogamos. La idea de destruirnos, la multiplicidad de los medios para conseguirlo, su facilidad y proximidad nos alegran y nos espantan, pues no hay nada más sencillo y más terrible que el acto por el cual decidimos irrevocablemente sobre nosotros mismos. En un solo instante suprimimos todos los instantes. Ni Dios mismo sabría hacerlo igual, pero, demonios fanfarrones, diferimos nuestro fin. ¿Cómo renunciaríamos al despliegue de nuestra libertad, al juego de nuestra soberbia? Quien no haya concebido jamás su propia anulación, quien no ha presentido el recurso a la cuerda, a la bala, al veneno o al mar, es un recluso envilecido o un gusano reptante sobre la carroña cósmica. Este mundo puede quitarnos todo, puede prohibirnos todo, pero no está en el poder de nadie impedir nuestra autoabolición. Lo que nos quiere decir Cioran aquí es muy simple. Él dice que el único poder real que tenemos sobre el universo, sobre nosotros mismos, es decidir si vivimos o morimos. Él dice que es lo que nos hace o exquisitos o fanfarrones, o dioses o esclavos. Para él el único poder que vale la pena en el ser humano es esta capacidad de decidir sobre la propia vida. Y este es el principio del texto. Él continúa hablando al respecto. Si en el momento de nuestro nacimiento fuéramos tan conscientes como lo somos al salir de la adolescencia, es más que probable que a los 5 años el suicidio fuera un fenómeno habitual o incluso una cuestión de honorabilidad. Pero despertamos demasiado tarde. Tenemos contra nosotros los años fecundados únicamente por la presencia de los instintos, que deben quedarse estupefactos de las conclusiones a las que conducen nuestras meditaciones y decepciones. Él incluso dice que si la conciencia llegara antes a nosotros, si apareciera, por ejemplo, cuando tenemos 5 años, pues en esa época habría muchos suicidios. Él dice que la bronca es que la conciencia o la capacidad de entendimiento llega a nosotros después de la adolescencia, y entonces sí, es cuando la gente decide matarse. Yo no sé si es cierto que todo mundo, cuando es consciente, piensa que la vida es horrible. Yo no lo sé. Me parece que asegurar algo tan grande es un desacierto. No, seguramente hay gente que después de la adolescencia se da cuenta que la vida también puede ser maravillosa. Pero bueno, Cioran es un pensador muy totalitario, muy impositivo, y nos sigue hablando al respecto. ¿Hay mayor riqueza que el suicidio que cada cual lleva en sí? Si las religiones nos han prohibido morir por nuestra propia mano, es porque veían en ello un ejemplo de insumisión que humillaba a los templos y a los dioses. Cierto concilio de Orleans consideraba el suicidio como un pecado más grande que el crimen, porque el asesino puede siempre arrepentirse, salvarse, mientras que quien se ha quitado la vida ha franqueado los límites de la salvación. Pero el acto de matarse no parte de una fórmula radical de salvación, y la nada no vale tanto como la eternidad. Solo el existente no tiene necesidad de hacer la guerra al universo. Es a sí mismo a quien envía el ultimátum. Sigue insistiendo en esto, ¿no? Él cree que las religiones prohíben el suicidio para quitarle poder al ser humano, para que el ser humano no se dé cuenta de que está por encima de cualquier dios, de cualquier canon, de cualquier ideología. Yo leyendo todo esto, aferrado al suicidio, pues ya estaba bastante convencido de hacerlo. Es decir, la fuerza del discurso poético, del discurso ideológico de Cioran es tan grande y es tan apabullante que yo dije, sí, aquí está la respuesta que estoy buscando. Pero sigue Cioran. Ninguna iglesia, ninguna alcaldía ha inventado hasta el presente un solo argumento válido contra el suicidio. A quien no puede soportar la vida, ¿qué se le responde? Nadie está a la altura de tomar sobre sí los fardos de otro. ¿Y de qué fuerza dispone la dialéctica contra el asalto de las penas irrefutables y de 1000 evidencias desconsoladas? El suicidio es uno de los caracteres distintivos del hombre, uno de sus descubrimientos.
Ningún animal es capaz de él y los ángeles apenas lo han adivinado. Y en esta parte en la que ya mete a los animales y a los ángeles, me parece que el discurso se vuelve fantástico. Por un lado, esto de los animales me recuerda a las fábulas, ¿no? Los animales tienen conciencia. En este ejemplo, lo que nos está diciendo es que no tienen la conciencia de matarse. Invocar a los ángeles, ahí fue cuando yo dije, creo que esto ya me está pareciendo ridículo, porque si Orán detesta todo este mundo fantástico y místico, ¿para qué meter a los ángeles? ¿Para qué usarlos de ejemplo? Y entonces me empecé a pensar, creo que este tipo es un exagerado. Pero el texto continúa. Los sabios antiguos, que se daban la muerte como prueba de su madurez, habían creado una disciplina del suicidio que los modernos han desaprendido. Abocados a una agonía sin genio, no somos ni autores de nuestras postrimerías, ni árbitros de nuestros adioses. Es como si nuestra vida no se atarease más que en aplazar el momento en que podríamos librarnos de ella. Y ya para este momento yo dije, creo que el discurso de este hombre es demasiado exagerado. Me pareció tan exagerado, tan apabullante que me soltó, que me hizo soltar una carcajada. Y creo que eso pasa con Cioran. Es tan pesimista que en algún momento se parece la caricatura del pesimismo, parece el colmo del pesimismo. Y entonces esto que en primera instancia me estaba convenciendo y me estaba haciendo pensar que lo correcto era eso, después me terminó por hartar. Es como un pastel muy dulce. Pues te terminas asqueado del sabor. A lo mejor en un principio tenías muchas ganas de comer algo rico, de comer algo muy dulce, y después esto te empalaga hasta el grado de hacerte vomitar. Y creo que eso pasa, o me pasó por lo menos en ese momento con Cioran. Como que dije, no, a lo mejor tanto él y yo estamos exagerando, a lo mejor hay otras posibilidades. Pero bueno, esa fue mi reflexión. Eso fue también lo que me hizo detenerme y pensar que no era ninguna salida, el suicidio, y que a lo mejor yo también estaba siendo ridículo, a lo mejor yo también estaba siendo exagerado. Y sé que muchos amantes de Cioran me van a criticar por eso, pero es lo que sentí en el momento, y es lo que siento a veces todavía leyendo a Cioran, como que es un tipo tan exagerado que se vuelve una caricatura, que se vuelve algo ridículo, que se vuelve algo humorístico. Por momentos me parece como los principios del stand-up, ¿no? Un tipo que nos habla de su vida, que es tan pinche, que es tan culera, que es tan llena de desgracias, que no puedes más que reírte de eso. Yo creo que Cioran no tenía esa intención, estoy seguro que no, pero todo el que exagera, todo el que hiperboliza, todo el que se vuelve una exageración de sí mismo termina provocando risas. Aún así, yo creo que Cioran es uno de los grandes escritores, filósofos, ensayistas, pensadores de la modernidad, de la posmodernidad, perdón. Ya lo estoy poniendo en otra época. Vale la pena leerlo, vale la pena descubrirlo, vale la pena entenderlo. Y a lo mejor vale la pena cuestionarse si lo que está diciendo Cioran o no es válido. Yo a veces creo que él tampoco lo aplicó tanto a su vida, pero bueno, esa es otra historia. Yo simplemente les quería compartir estos fragmentos. Quiero que lo lean, quiero que lo analicen, y si después de leerlo quieren platicarme sus experiencias o lo que pensaron de él, con todo gusto. Sé que hay por ahí 2 o 3 personas que me van a matar por plantearlo de esta manera, pero pues así fue como sucedió, y yo tampoco quiero ser deshonesto frente a mi propia experiencia lectora. Pero bueno, nos vemos la siguiente entrega de la sección. Pasen a ver todos los videos de Literaturba, denos like, suscríbanse a la página y compartan los videos. Muchas gracias, nos vemos.